Vamos a la escritura, mis hermanos. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Es el texto que estaremos exponiendo el día de hoy. Y si está ahí, quiero que me acompañe. Entiendo, el pastor, no sé si acá todos leen desde la Biblia de las Américas. Yo uso la Reina Valera del 60, también uso la Biblia de las Américas, pero hoy pues he usado para mi exposición la Biblia Reina Valera. Dice la Escritura, si estamos ahí ya, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Permítame titular este sermón: la petición de Jesucristo, la unidad de su iglesia. Hermanos, antes de entrar en esos textos, este texto hace parte de una idea completa que abarca todo lo que es el capítulo 17 de Juan, ¿no? Del 1 al 26, que es aquella oración con la que nuestro Señor cierra el conocido y gran evento de la última cena, ¿no? Una oración cuyo énfasis está en la petición de Cristo al Padre por su glorificación y la intercesión tanto por sus discípulos como por todos los que creerían por medio de ellos. Y es lo que hace ese servidor, centrarse solamente en los versículos 20 al 23, que es la parte en donde nuestro Señor ruega e intercede por todos aquellos que habrían de creer por la predicación de sus apóstoles, aquellos mismos que terminarían convirtiéndose, como hoy en día estamos en comunidades locales de cristianos, y por estos es que nuestro Señor ruega que vivan en aquella unidad que Dios demanda para su gloria, la edificación de la misma iglesia y para el testimonio del mundo. Ahora, esta oración o ruego ciertamente, hermanos, es necesaria, es importantísima por dos causas o dos cosas que suelen causar división hoy en día en la iglesia local, y así ha sido a través de los tiempos. Algo que yo llamo lo doctrinal y lo preferencial. Una, lo doctrinal; dos, lo preferencial, siendo la segunda causa la más común y puedo decir la más terrible. Cuando menciono lo doctrinal es debido a que hay posturas bíblicas en las que como iglesias podemos diferir, ¿no? Los soteriología, la doctrina de la salvación, la eclesiología, la teología pactual, la escatología. Tal vez pudiese decir en qué creemos nosotros y usted decir: ay, nosotros creemos en lo otro, ¿sí? O puedo mencionar mi doctrina eclesiológica y decir: ay, pero nosotros lo vemos de esta manera. Puedo mencionar la doctrina de la teología pactual y usted decir: pero nuestro punto de vista es diferente. Y aún así en eso caminar, en eso avanzar, ¿verdad? Aún así en eso obviamente aprender a vivir en comunidad. Y si bien hoy en día se ha ido poco a poco aprendiendo a volver a vivir en esa fraternidad, porque en las iglesias de los siglos XVII y XVIII habían posturas que variaban entre ellos, aún así vivieron en una perfecta, o no digo perfecta, perdón, pero una buena fraternidad. Sin embargo, hay que decir que todavía existen cristianos e iglesias locales para quienes los que no estén a favor de su postura bíblica, para ellos es casi sinónimo de herejía, y por lo tanto no se puede compartir con esas personas, no se puede confesarlas como hermanos y mucho menos hablarles porque nos pueden contaminar. Y una gran verdad ante esto, hermanos, y ahí sí quiero hacer una claridad, es que aunque hay iglesias con las que no podamos practicar, por ejemplo, lo que uno llamaría una asociatividad de iglesias y pastores, y hayan predicadores con los que tal vez no vayamos a compartir púlpito para predicar, es decir, ni nosotros hemos de invitarlos a predicar,
ni tampoco ellos a nosotros debemos apreciarlos como hermanos con quienes debemos aprender a vivir en fraternidad, sin que eso signifique renunciar a nuestras convicciones bíblicas, ni mucho menos dejar de defender bíblicamente nuestras posturas doctrinales. Yo tengo amigos pastores, yo inicié en la línea del pentecostalismo, en cierta denominación, y hoy en día comparto con ellos y voy, los visito y hablo con la esposa de él, a quien denominan pastora, y nos sentamos a hablar de la Biblia, y puedo apreciar que son hermanos en la fe, pero yo estoy seguro que él nunca me va a invitar a predicar en su iglesia, y yo estoy más seguro que él que nunca lo va a invitar a la que dirijo. ¿Por qué? Porque sé que hay posturas doctrinales que varían y no quiero correr ese peligro. Pero podemos aprender a caminar en fraternidad, aunque no en asociatividad. Diferente como nuestro pastor Pedro, bueno, que en esa común acuerdo, que por cosas que nos unen podemos decir, ok, al hermano lo podemos invitar, no tuvo peligro de invitarme a predicar, o de que cuando le dijeran, ¿puede el pastor predicar?, dijeran, sí, no hay problema. Y estoy seguro que si mi hermano lo invito, o que tengo la seguridad de que puedo invitar a mi hermano a predicar ciertas cosas. Ahora, hay pastores, amigos, que yo digo, ve a predicar, pero no vas a tocar este tema. No vas a tocar el bautismo de niños. No vas a tocar la teología pactual. No, yo voy a predicar acerca de la soberanía de Dios. Ok, estamos de acuerdo en ello, ¿sí? Ahora, la segunda causa es la divisiones por lo preferencial. Y esto es un gran problema, porque eso tiene que ver con lo intereclesial, es decir, la vida dentro de la iglesia local. Y con esto me refiero a cuando algunos prefieren que ciertos asuntos internamente eclesiásticos se hagan según sus preferencias personales y no según la doctrina bíblica. Estos cristianos, si somos generosos y podemos llamarlo de esa manera, inclinados por lo preferencial, no tienen ninguna postura bíblica contraria. Y por ello ninguna defensa doctrinal a realizar. Simplemente, si no se hace como a ellos les parece, entonces se empiezan a encender la chispa de la separación por medio de la sublevación o de la murmuración. Hay gente que simplemente dice, no me parece esto, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? O no me parece que el pastor tenga servidores o servidoras, o que la hermana se haga allá y el hermano acá, y por qué no acá, y así. Y simplemente son lo que uno diría ganas de molestar. Es que son asuntos preferenciales, no un tema doctrinal. Y hay gente que se molesta porque no se hacen ciertas cosas. Pastor, ¿por qué las sillas café mejor atrás y no las veis adelante? Porque yo pienso que le da un mejor, porque es que como que me molesta. Y hay gente que se molesta por ese tipo de cosas. Y son asuntos preferenciales. Y cuando hay un tema doctrinal, uno dice, bueno, ¿cuál es el punto doctrinal? Pero cuando el tema es preferencial, bueno, el asunto es complicado. Ahora, ante lo doctrinal, entonces, ¿qué debemos entender? Que debemos aprender a fraternizar con paciencia y aprender a dialogar en esos temas en particular. Pero ante lo preferencial, jamás podemos renunciar a nuestras convicciones solemnes y reverentes a Dios y su palabra. Y que toda iglesia tiene lo que uno llamaría políticas eclesiásticas, en donde junto con una comunidad de miembros ya se ha organizado ciertas cosas en particular. Y hay gente que viene de otras iglesias a veces a imponerse y a decir, bueno, pastor, ¿por qué no hace esto? Yo recuerdo en alguna ocasión, hace poco nos visitaron unos cristianos, creo, de una iglesia, y ellos están pues conociendo la reforma, y llegaron a la iglesia y dijeron, pastor, es que ¿por qué no cambia el culto para hacerlo de esta manera y esta otra? Yo le dije, espérate, apenas estamos hablando y ya me estás colocando como sugerencias de cambio. Y yo, ¿por qué o qué? No, pues que me parece que es mejor así. Yo, bueno, la iglesia lo sugirió de esa manera y no se puede cambiar. Bueno, dije, no, porque la iglesia lo sugirió así y así lo vamos a mantener. Bueno, de esas dos personas con las que hablé, uno solamente está yendo de vez en cuando y el otro dijo, no, es que no me gusta así. Es que yo creo que el culto debe ser empezar así, de esta manera y no de esta otra. Y uno dice, pero ¿cuál es el asunto? Y hay gente que quiere primar en esas cosas en particular.
Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque toda esta oración final con la que el Señor cierra aquel gran momento fraternal con sus discípulos, podemos observar que en la oración que el Señor Jesucristo hace al Padre, una de las bendiciones esenciales por las que le ruega es la unidad de la iglesia. Incluso podemos observar en contexto, en el versículo 11, exactamente, cómo el Señor ya oró por esto mismo con respecto a sus apóstoles. Padre Santo, a los que me has dado, hablando de los apóstoles, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y con esto podemos afirmar que una de las mayores y principales bendiciones para su iglesia o su pueblo es la unidad de ellos. Es la unidad. Note por eso como el versículo 21 inicia con una partícula de propósito. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Y es por eso que si usted observa las epístolas, hermano, las cartas apostólicas, todas apuntan ¿a dónde? A una unidad eclesial. Y una unidad eclesial en medio de las diversidades y de las problemáticas personales que pueden haber en las iglesias. En las iglesias hay que soportar a hermanos. Ya usted lo sabe. De seguro usted está soportando a alguien. O permítame decirle, de seguro usted es soportado por alguien. Porque es parte de la iglesia, es parte de vivir en comunidad. Y el Señor, sabiendo eso, ruega por ello y los apóstoles escriben con base a ello. Y luego note cómo esa parte de la oración de Cristo, también observamos ese patrón ejemplar que Él mismo coloca para la unidad de la iglesia. ¿Qué tan importante debe ser la unidad de la iglesia? ¿Hasta qué punto debemos llegar? Si hiciéramos esa pregunta. ¿Y qué ora el Señor? Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y la razón de esto, hermanos, es porque no existe ni existirá mejor fuente para la unidad de la iglesia que la perfecta unidad y la presencia de nuestro Dios Trino. Que también ellos sean uno en nosotros. Lo cual, hermanos, eso es una gran verdad que debiese guardarse y grabarse en el corazón de la iglesia, pues es así como podremos cumplir el propósito de la unidad del cuerpo de Cristo, tal como lo dice en la parte final de nuestro texto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por ello, si un argumento puedo presentar de esos versos leídos, hermanos, es el siguiente, y es que Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Y con base a este argumento de esta parte del ruego de nuestro Señor, pues el sermón lo expondré en 2 puntos. El primero es el objetivo de la unidad eclesial. Dice el texto, el objetivo de la unidad eclesial. Dice el texto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, indudablemente, una iglesia unida es una iglesia bendecida. Una iglesia unida conforme a lo que la Escritura enseña la unidad, es una iglesia que camina con el propósito que Dios le ha marcado. Por ello la mayor bendición pedida por Cristo para su iglesia, note esto, si es tan importante que Cristo en la tierra intercede por ello, y de seguro cuando Romanos 8, 32, 34 creo, dice que Cristo intercede por nosotros, estoy seguro que una de sus oraciones es esta misma que Él hizo terminando la Santa Cena, o la última cena con los apóstoles. La unidad de su iglesia. La mayor bendición pedida por Cristo para su iglesia es esa unión espiritual de los creyentes. Una unión que en las Escrituras sabemos o hemos visto que es enseñada por 2 analogías. La iglesia como cuerpo y la iglesia como un edificio que cada vez va creciendo, va edificándose. O la iglesia como un cuerpo en donde está compuesta por miembros unidos entre sí, en donde se nutren, en donde crecen con el crecimiento que Dios da. Eso quiere decir que nuestra unión es en Dios, es de parte de Dios,
es en Dios y es para Dios. Es decir, de una manera más trinitaria, nuestra unión es en el Espíritu. La unión de la iglesia es en el Espíritu. Es para la gloria de Dios y es por causa de Cristo. Y con esto debemos entender que si hay un objetivo, cuando hablo del objetivo de la unidad eclesial, es que la iglesia entonces debe estar por el Espíritu aferrados absolutamente al Padre por medio de Cristo como nuestra cabeza. La unidad eclesial es estar es estar por el Espíritu aferrados al Padre por medio de Cristo como nuestra cabeza. Es la razón por la cual, amados hermanos, la iglesia como tal, note qué dice la Escritura. Si usted dice, si leemos la Escritura, dice que la iglesia es el templo de Dios, es templo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Eso implica, amados hermanos, esa unidad sobre la cual debe estar marcada la iglesia. Y a todo esto se accede solamente por medio de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien tiene la preeminencia. Él es quien guía el cuerpo. Él es la fuente de la gracia divina. Él es la razón por la cual nosotros participamos de la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo sobre nuestra vida, guiándonos, dirigiéndonos, instruyéndonos, consolándonos en todo momento. Por eso la iglesia por eso el objetivo de la unidad de la iglesia está marcada en una dependencia del Padre, una vida en el Espíritu y una exaltación de Cristo en su vida. No es simplemente para que nos amontonemos y podamos vernos muy bonitos, uniditos. Cuando uno observa la Escritura y habla de esa unidad, dice del Salmo 133, ¿no? Cuán bello, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, pero ¿cómo? En armonía. Porque podemos estar juntos y no en armonía. En Hechos que dice que la iglesia, los hermanos, antes del derramamiento del Espíritu, estaban unánimes juntos. Es decir, juntos, pero como una sola alma. Y a eso es lo que ora el Señor, que ellos sean uno. El objetivo de la unidad, mis amados hermanos, es que seamos uno, no en el sentido de montonera, no en el sentido de agarrarnos todos las manitos, sino en el sentido de que seamos una alma. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado, para que el Espíritu Santo esté formando a Cristo en nuestras vidas. Cristo afirmó en Juan 6:57, como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Y eso es un recordatorio de que aunque el pecado y la muerte nos vino por Adán, y la justicia y la vida nos vino por medio de Cristo. Y nos llama, cuando Él habla de que asimismo el que me come, Él también vivirá, está haciendo referencia a esa unión que tenemos con Cristo, que es la razón por la cual, hermanos, usted y yo podemos estar unidos. Mis hermanos, algo que sin duda es más de creer que de entender, porque aunque es algo incomprensible para la mente humana, es ciertísimo por las Escrituras. El Espíritu de Dios nos ilumina y aplica eso en nuestra vida. Nos une a Cristo. ¿Para qué? Para que de esa manera no solamente Él more en ella, sino que eso sea el gran argumento, la gran razón, hermanos, para que gente de muchos lugares, de diferentes personalidades, de distintos apellidos, podamos, hermano, vivir en esa unidad. Y hermanos, esto no se trata de algo que el verdadero creyente lee solamente en la Biblia, sino que es real en su nueva vida. La influencia de Cristo en la vida de los suyos se manifiesta. Y esto es lo que se conoce como la unión con Cristo, y por lo tanto la unidad es entonces una presencia que debe obrar una real influencia en cada creyente. Y es por eso, como ya lo mencionamos, que Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Tiene un objetivo, que seamos uno, una sola alma, donde el Espíritu fluya, donde el Espíritu sea que realmente nos guía y donde por lo tanto Dios esté siendo glorificado.
Y especialmente, hermano, porque la Biblia dice que es el Espíritu que unió a los creyentes como miembros a la cabeza que es Cristo, y a su vez que nos ha unido los unos a los otros. Y por eso el apóstol Pablo, bajo inspiración y en conexión, puedo decir, con este ruego, escribió lo siguiente en Efesios capítulo 4: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien ajustado o ensamblado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, hermanos, por eso Cristo ora que todos sean uno. Y esto está hablando de unanimidad, una sola alma. Esto es en la comunión por el Espíritu, con el mismo propósito de Cristo siendo formado en sus vidas, con los mismos buenos afectos hacia las cosas puras y santas, con la misma hambre y sed por las palabras de Dios. Como dice la Escritura cuando habla en Hechos acerca de la iglesia, dice que la multitud de los que habían creído, escuche esto es unidad, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Pero esta es la unidad. ¿Eran de qué? De un corazón y un alma. Literalmente es imposible, porque cada persona tiene su propia alma. Pero lo que está hablando el texto es de la unidad. Es por lo que Cristo ora. Ese es el objetivo. ¿Qué es? Que puedan reunirse en comunidades locales así amontonados. No es el objetivo principal. Es que esos que están en una comunidad de cristianos redimidos sean eso, una sola alma, sean uno. Por eso, hermanos, una vez más, Cristo ruega porque la iglesia esté unida, como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Y eso nos lleva al segundo punto, el valor que Cristo le da a esta unidad. Acabamos de ver el objetivo de esta unidad: estar por el Espíritu aferrados al Padre, siendo Cristo la cabeza, y de esa manera siendo una sola alma. Y el segundo punto, el valor que Cristo le da a esta unidad. Leamos nuevamente los versículos 21 al 23. ¿Cuál es el valor? Note esto. Dice el versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Otra vez, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, otra vez, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Otra vez, el patrón que Cristo da: yo en ellos y tú en mí. Otra vez, para que sean perfectos en unidad. Y otra vez el propósito: para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y añade: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El valor, hermanos, lo observamos por un lado en el hecho de que esta petición que nuestro Señor Jesucristo hace como intercesor por los creyentes, la hace de manera repetida. 4 veces menciona para que todos sean uno, que también sean uno, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Es importante la oración, tiene un valor, es un peso. Esto de antemano muestra el hecho de que si hay una oración que nosotros como iglesia debemos tener, como comunidad de creyentes, es: Señor, que seamos uno, porque eso es lo que Cristo oró. Es algo que debiésemos preguntar. Yo estoy sentado al lado de mi hermano. Bueno, puede ser que la que está a mi lado, a su lado es su esposa, su esposo, sus hijos, pero estamos aquí en un solo lugar. ¿Soy uno con mis hermanos? ¿Soy uno con ellos? ¿Conozco los problemas de mi hermano? No, pastor, para eso está el pastor Pedro. Sí, pero la Biblia no dice que Cristo nos unió, que el Espíritu nos unió como un cuerpo al pastor de la iglesia. Somos miembros, ¿qué? Los unos de los otros. Claro que somos pastores y debemos estar pendientes de los problemas de nuestra grey, de la grey que el Señor nos ha dado a dirigir. Pero es tu hermano en la fe.
Estás unido a Él espiritualmente. Me debe importar ese valor que Cristo le da a esa unidad, debo tenerla yo. Y por otro lado, note que se deja por entendido que el testimonio de Él en la tierra, en el mundo, sería creído, y ojo, en proporción a la unidad de la iglesia, porque en 2 ocasiones Cristo declara un propósito: para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora, esto no quiere decir que la conversión de las personas dependa de la unidad de la iglesia, de una iglesia local, pero que sí el deber de la iglesia al respecto es reflejar correctamente la vida de Cristo en ella, en unidad, para que el mundo crea su testimonio de fe. Así que una idea particular o un objetivo de ese segundo punto es que la iglesia debe reflejar correctamente la vida de Cristo en ella, en unidad, para que el mundo crea su testimonio de fe. En alguna ocasión entrevistaron a uno de los tantos monseñores que ha habido en Colombia. Su apellido creo que era Rubiano, Monseñor Rubiano, y le preguntaron: ¿se ha notado cómo la iglesia evangélica está creciendo? Él dijo, bastante. O sea, eso estoy diciendo hace, por ahí en el año 2000 le preguntaron eso. Dijo, bastante. Me dijo, ¿y eso no le preocupa? Me dijo, no, si se unieran sí, pero como viven divididos no me preocupa para nada. Y ahora, hermanos, esto es una problemática lamentablemente tanto eclesiástica, a la cual a veces somos culpables los pastores por mantener ciertas posturas en donde algunos buscan uniformidad y no me puedo unir con esto, con aquellos, ni siquiera en fraternidad, porque no quiero ser contaminado o porque no quiero ser comparado con esa persona. Y a veces sí es cierto, son asuntos que hay que arreglar, que hay que mejorar, sobre todo porque si promovemos decir, tengo una verdad bíblica que quisiera que los demás conocieran, hablando de iglesias, pues cerrándome en fraternidad no voy a lograr. Obviamente, como lo dije, sin vender o renunciar a mis principios doctrinales, sin bajarlos. Pero esto también es una gran problemática cuando internamente las iglesias solamente se convierten, y permítame decir esta palabra, es un poco fea, en llegaderos dominicales para cumplir con rituales evangélicos. La iglesia no puede ser eso. Llegaste hoy, te congregaste hoy, y mañana, ¿qué pasa con tu relación con el hermano? Ahora, si ustedes, iglesia cristiana, su palabra es verdad, son una familia y todo el tiempo están, me alegra mucho. Lo que voy a decirles entonces es una advertencia: no permitan que eso se pierda. Pero si tal vez entre algunos de ustedes está la idea de, no, a mí me gusta ir a la iglesia, pero nada que ver con nadie, yo es solito, yo con Dios, ¿ya? Yo contra el mundo y Dios, y nadie conmigo, hermano, cambia eso. Porque la Biblia dice que el Señor nos ha salvado, o la Biblia nos enseña que el Señor nos ha salvado para vivir en comunidad, para ser parte de una familia. ¿Ya? Si tú no eres parte de un cuerpo, tú eres una prótesis. Tú eres el hermano prótesis. Ok, este dedo, este brazo, me lo desprendo y lo coloco por allá. Ese es el hermano que no quiere tener nada que ver con la iglesia. Y acá uno, el cuerpo de la iglesia, sin el bracito, defiéndase como pueda. Y ese es el valor que Cristo le da a la unidad de la iglesia. Es que reiteró en ello, para que sean uno, para que sean uno. Pero la iglesia como tal entonces tiene un objetivo: darle valor a esa unidad que Cristo le ha dado. Una persona puede ser un cristiano, pero si su vida actual es contraria a lo que Dios demanda, por mucho que sea hijo de Dios, el mundo no creerá en dicho testimonio o profesión de fe. Lo mismo pasa, y puedo decir peor, con la unidad de la iglesia. Ahora bien, hay que marcar la diferencia entre una iglesia local bíblica unida y una comunidad cualquiera de personas unidas. Porque la primera
Siempre exaltará a Cristo como Señor, como Redentor, como único mediador. Edificará sus feligreses como seres incapacitados que sin Cristo no pudiesen lograr nada. Pero una comunidad cualquiera de personas reunidas puede ser simplemente un grupo ritualista de personas que profesan una vida espiritual, pero en realidad solo están buscando resaltar su moralismo, sus doctrinas desprendidas de la palabra del Señor. Solamente resaltará su credulidad positivista confundida con fe, la búsqueda de la aceptación de este mundo y toda clase de obra o acción que el hombre pueda hacer para aparentar alcanzar los favores de Dios. Y este tipo de comunidades no dan gloria a Dios y mucho menos van a llevar a las personas por el camino de la salvación en Cristo. Por lo tanto, es nuestro deber como iglesia manifestar una unidad donde Cristo, el carácter de Cristo, se refleje en la unidad de la misma, y así entonces el mundo, mis amados hermanos, pueda creer y observar el testimonio de fe. Ahora, que el mundo, hablando del inconverso, tal vez no venga a Cristo viendo esa unidad, pero que por lo menos pueda decir: caramba, cómo detesto esos evangélicos de allá, pero viven unidos. Cómo los odio, pero se ve que son una familia. A que dijeran, como he escuchado a veces: no, yo fui a esa iglesia, pero me salí porque he escuchado. Eso es una pelea, eso es un chismerío, que tuve que salir de ahí. Y hay iglesias así. Pero la iglesia en unidad debe mostrar el carácter de Cristo. Entonces, donde quiera que haya una iglesia bíblica unida, llena de amor, de gracia, de santidad, ahí la persona de Cristo será exaltada, las vidas cambiadas, las vidas consoladas, edificadas, las blasfemias contrarrestadas. Pero cuando en una iglesia local, bíblica, reina la división, la conveniencia en esa iglesia local, aunque sea bíblica, porque puede pasar, vemos casos en la Escritura. Una de esas será la iglesia de Corintio. El santo nombre de Dios es y será blasfemado y su nombre manchado. Mis hermanos, la unidad por la que Cristo oró produce gran gozo, pero también gran diligencia, hermanos, a aquel que sea partícipe de ella. Y esto es debido a que la unión de la iglesia con Jesucristo ha sido instituida como el medio para transmitir toda gracia en este mundo. Recordemos que es aquí donde la iglesia es luz en medio de las tinieblas. La iglesia no ha sido puesta para ser luz en medio de la luz. Eso es edificación. Somos luz en medio de las tinieblas, somos sal de esta tierra. Pero también es por esta unidad eclesial con Jesucristo que la iglesia transmitirá toda gloria después de esta tierra allá en la eternidad. Hermanos, es por esto, reitero, que Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Y por esta razón la verdad encerrada en estas palabras de Juan capítulo 17, 20 al 23, es importantísima para nosotros, porque muchos pensamos que como nuestro Señor ya lo hizo todo, y así es, nosotros entonces no tenemos que hacer nada. Pero aunque ciertamente Él no necesita de nuestras obras y nuestra salvación está segura en Él, no obstante, hermanos, Él como Salvador y como Señor de la iglesia ha establecido que esas personas a las que Él ha salvado no solamente se congreguen, no solamente vivan en unidad, en unanimidad, sino que también esas personas den a conocer las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, obviamente, hermanos, esto no tiene como objetivo el llamarlos. Hay que formar un grupo de evangelismo. Hay iglesias que lo tienen, hay iglesias que no, pero se promueve constantemente la evangelización persona a persona, o hay iglesias donde hermanos se motivan constantemente a predicar el evangelio. Pero qué bueno, hermano, qué importantísimo es que si predicamos el evangelio, tales personas cuando lleguen se encuentren ¿con qué? Con una familia, con un grupo de personas
que aunque ve distintas caras, distintas personalidades, distintos caracteres, en realidad están viendo un cuerpo con una sola alma, como una sola alma, en unanimidad. Mis hermanos, el número de los escogidos no se ha completado. Debemos seguir proclamando el Evangelio para que Dios siga salvando, como dice Pablo, por la locura de la predicación. Y es por eso que el versículo 23 es maravilloso y confrontante. Versículo 23 otra vez. Note, yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Ese es el propósito. Hacia allá debemos apuntar. ¿Y qué sigue diciendo? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es por esto que Cristo, como nuestra esperanza de gloria eterna, hermanos, es nuestro Salvador. Nos ha concedido su salvación, nos ha unido a Él por medio de su Espíritu. Una unión que es demostrada por medio de la unidad como cuerpo de Él y demostrando con aquella unidad que Él ciertamente es nuestra cabeza, quien dirige todas nuestras vidas en cada una de nuestras áreas. Hermanos, recordemos que nada es impartido, que nada es aplicado a ningún hombre hasta que Cristo esté en la vida de esa persona, que nadie tendrá luz, vida, gracia, gloria si Cristo no está en esa persona. El asunto es que el Señor ha transformado personas, ha transformado corazones y los ha puesto ¿en qué? En comunidades locales. Algo que menciono es que así como la iglesia universal es manifestada o visible en iglesias locales, el cuerpo de Cristo es manifestado en pequeños cuerpos de Cristo. Nosotros como iglesia local debemos mostrar que somos un cuerpo en donde a veces uno que otro se troncha, uno que otro se golpea, uno que otro se enferma, uno que otro le pasa algo, se raspa, pero el cuerpo ¿qué hace? Está ahí para ayudar, para edificar, para sanar, para consolar. Es por eso que la unidad de la iglesia, hermanos, no es un asunto de afinidad humana. No, aquí somos muy unidos porque a todos nos gusta el color azul. Aquí somos muy unidos porque a todos nos gusta, no sé, ¿qué comen aquí rico? ¿De aquí también la butifarra o eso es de Barranquilla? ¿También? Bueno, no sé, ¿no? ¿Sí? Bueno, que aquí somos unidos porque nos gusta eso. No es un asunto de afinidad humana o carnal. Es un asunto de nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Unanimidad. Unidos a pesar de las diferentes personalidades. Pero todo eso es producto de que el Espíritu Santo nos ha regenerado y nos ha puesto en el cuerpo. Hermanos, es por eso que hoy podemos disfrutar de lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Y es por el Espíritu que hemos recibido esos privilegios, hermanos, de Cristo. Una gran verdad para tener en cuenta. Es por eso que la unidad de la iglesia debe ser resaltada sobre la base entonces de la unión con Cristo. Pero esta unión con Cristo es una operación del Espíritu Santo. Y esta operación del Espíritu Santo mediante la regeneración es la voluntad de Dios decretada y manifestada en esos tiempos. Así que, hermanos, por eso tenemos a Cristo orando por la unidad de la iglesia. Por eso tenemos a Cristo dentro de esta charla, de esta reunión que el Señor tuvo con los discípulos y en el cual se cierra con oración. Tenemos que Él menciona que una de las promesas es el Espíritu Santo. La salvación es trinitaria. La unidad tiene un objetivo trinitario. Y por ello la frase, y que ellos sean uno en mí, infiere que al Cristo y su iglesia estar unidos, cualquiera que pretenda hacerle daño a su iglesia estaría luchando contra Cristo mismo. Por tanto, hermanos, cuidado con dañar la unidad de la iglesia. Si usted se ensaña injustamente contra un hermano, es como si usted lo estuviera haciendo contra Cristo mismo, porque si él es un creyente, él fue unido a Cristo, él es justificado,
Él es regenerado, es un hijo de Dios. Y si usted se ensaña contra Él, usted se levanta contra Cristo mismo. Usted pretende dañar a Cristo mismo. Hermano, con razón, Cristo ruega, no ora solamente, porque Él lo dice, ruega porque la iglesia esté unida, es decir, sean uno solo, sean una sola alma, un solo corazón, como Él con el Padre, por eso el patrón ejemplar. Así no solamente darán gloria a Dios, sino que así también el mundo que sabrá que Cristo realmente es el enviado, como el Salvador. Y posiblemente, quizás, de seguro Dios usará ese testimonio para traer a la salvación a las personas. ¿Qué vimos, hermanos? Bueno, que de esta manera hemos entendido, con base al primer punto, que el objetivo de la unidad de la iglesia es estar por el Espíritu aferrados al Padre totalmente, teniendo en cuenta que Cristo es nuestra cabeza. Y segundo, respecto al valor de Cristo, el valor que Cristo le da a la iglesia, es porque el deber de la iglesia es reflejar correctamente la vida de Cristo en ella, en unidad, para que el mundo crea su testimonio de fe. Y con eso entendemos que el bien de la iglesia no solo es recibido a través de la unidad de los apóstoles, sino también y en especial de todos los creyentes, aquellos que están unidos como comunidades locales. Que cada cristiano, por lo tanto, tiene que esforzarse en ser una sola alma con su hermano. Seamos pastores, diáconos, miembros o hermanos en proceso de membresía, porque a veces las divisiones se levantan entre el pueblo y en particular entre los que tienen menos conocimiento, que llevados por un celo ciego e ignorante son arrastrados a separación entre los hermanos y las iglesias. Así que el llamado no es solamente para los que son pastores o los que son diáconos o los que son miembros antiguos, el llamado es para todo aquel que se considere cristiano. Y mis hermanos, debido a que somos participantes entonces de esta unidad del cuerpo de Cristo, al ser injertados por el Espíritu de Dios al cuerpo y al ser uno, ¿qué podemos aplicar de esto? Uno, roguemos con Cristo diligentemente por la unidad de nuestra iglesia. Roguemos diligentemente por la unidad de nuestra iglesia. Hermano, claro, si usted puede añadir, orar por la unidad de las iglesias locales que usted conoce, genial. Pero principalmente, roguemos por la unidad de esta iglesia local y que usted sea parte de ella. Una pregunta que siempre hago a la iglesia es: ¿cómo tú estás edificando a tu hermano? ¿Y cómo estás dejando que tu hermano te edifique a ti? Porque no soy yo la fuente de edificación. Es algo mutuo, según la actividad propia de cada miembro. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. 2, seamos diligentes en procurar la unidad de la iglesia. No solamente oramos por ello con diligencia, es que procuramos esa unidad. Si como creyentes debemos desear el bien del prójimo no cristiano, cuánto más de nuestros hermanos con quienes fraternizamos, con quienes doctrinalmente entiendo que somos uno solo en Cristo. Hermano, que ese sea el cuidado, que como miembros los unos de los otros tengamos los unos por los otros. El poder de la unidad de la iglesia con Cristo hace que un hombre ame a sus hermanos o que por necesidad se manifiesten en él el fruto del amor, la bondad, el perdón y muchas virtudes más. Pero procure en diligencia esa unidad. 3, alimentemos la unidad de la iglesia con la comunión del Espíritu. No es simplemente alimentemos la unidad de la iglesia con la comunión del Espíritu. La unidad de la iglesia no es solamente, y esto es bonito, yo siempre digo a los hermanos, invítense a almorzar los unos a los otros, y cuando se inviten a almorzar o a desayunar, háganlo para lo mejor, ¿sí? No para chismear del hermano que va, que por aquí, que si vio cómo iba, que si vio lo que pasó. No, únanse, invítense a almorzar, a comer, a desayunar para edificación. ¿Te acuerdas la predicación del pastor Pedro este domingo? ¡Wow!
¿Qué punto más te pareció importante? ¿O te acuerdas de la escuela dominical? ¿Entendiste algo? Mira, que yo no entendí casi algo, no sé, de pronto me dormí en ese momento, estaba distraído, entonces no entendí. ¿Te acuerdas? A eso, ese es el propósito, ese es el objetivo. Pero también a través de la comunión, es decir, a eso me iba a referir, a la vida de oración. Una iglesia que ore constantemente, que oren los unos por los otros, que rueguen los unos por los otros. En esta comunión, mis hermanos, del Espíritu, cuyo propósito es la unidad del cuerpo de Cristo, hay un vínculo perfecto que es el amor. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido depositado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y esto es lo que hace, hermanos, que como cuerpo podamos mantenernos unidos. Así que no abandonemos la vida espiritual, que es lo que principalmente nos debe unir como iglesia. A través de esa manera, hermanos, mantenemos una unidad basada no solamente en estar comiendo juntos, que es importante, sino en estar unidos en lo espiritual. Cuarto, fortalezcamos la unidad en Cristo para que seamos una gran luz para este mundo de tinieblas. Fortalezcamos nuestra unidad en Cristo para que seamos una gran luz para este mundo de tinieblas. ¿Se acuerda cómo en Hechos la gente de afuera veía a la iglesia y decía: mirad cómo se aman? Esta iglesia es conocida, la gente de afuera sabe que hay una iglesia. De alguna manera debemos mostrarnos, y de alguna manera la iglesia debe ser, o por lo menos nuestros familiares, aquellos que lamentable y tristemente no son creyentes, al saber de los asuntos de su iglesia, ¿qué dicen? Uy, no, yo cada vez que escucho a mi hijo, a mi hija, eso como que es una peleadera, porque viene acá, viene el domingo, viene todo cariestirado, que no sé qué le pasó, que por aquí, que el pastor como que no le saludó, yo no sé qué, que lo ignoró. No, qué perecera esa iglesia. Oh, que en las charlas que escuchan no se diga: uy, esa iglesia, pues yo no quiero saber nada de eso, pero me parece que esa iglesia como que son una familia. Bueno, hace poco se enfermó y eso todo mundo llamaba y llamaba y llamaba y preguntaba, venían y visitaban. No solo el pastor, todos o en su mayoría. Y eso va a hacer que sea el propósito de Cristo. Y por eso recuerde, Cristo ruega porque la iglesia esté unida como Él con el Padre, para que el mundo sepa que Él es el Salvador enviado. Y permítame añadir una más, que no está explícita en el texto, pero sí implícita: que sus preferencias y derechos no sean causa de división en la iglesia. Que sus preferencias y supuestos derechos no sean causa de división en la iglesia. Hermanos, cuidémonos de que esas preferencias no sean más valiosas que nuestras convicciones de fe. Cuidémonos también de que nuestros derechos supuestamente o libertades de conciencia no se pongan por encima de nuestros deberes de amor a Cristo y su iglesia. Y quiero citar las palabras de Pablo acá en Filipenses 2, 3 y 4, capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, es decir, dispuestos a servir. Estimen cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y amigo no creyente, si hay alguien aquí no cristiano, permítame decirle con esto que el tema es extenso. Esos son temas de muchos más temas, muchas más clases, pero creo que usted se ha dado cuenta que la iglesia de Cristo no es perfecta. Usted que ha venido acá y tal vez ha venido por varias ocasiones o ha venido hoy por primera vez y se ha dado cuenta de otras iglesias que han tenido problemas. La iglesia de Cristo no es perfecta, pero lo será. Y esto gracias a que el Espíritu de Dios es el gran, perfecto, consolador, ayudador y transformador de ella misma. Y usted puede ser puesto en el camino hacia esa perfección recibiendo un nuevo corazón. Pero para ello usted tiene que rendir su vida a Cristo. No solamente como su Salvador, sino como Señor de su vida, de cada una de las áreas de su vida. Dios puede transformarle por su Espíritu.
Dios puede hacer que usted empiece a buscar lo que a Él le agrada, y por ello lo que yo le puedo exhortar, aconsejar, si usted tiene algún interés al respecto, que ruegue a Dios porque le perdone sus pecados, que ruegue a Dios porque le conceda ser parte de la obra del Espíritu Santo en su vida, le dé un nuevo corazón y le dé lo que necesita para vivir para Él y ser parte de este, aunque imperfecto, pero eso sí, redimido pueblo del Señor, y sea parte de aquella gran salvación que el Señor concederá para esta su amada iglesia. Mis amados hermanos, recordemos que Cristo ha rogado y sigue hoy en día rogando porque su iglesia esté unida, es decir, como un solo espíritu, como un solo corazón, con una sola alma, y que la forma en cómo estemos unidos es así como Él con el Padre. Ese es el objetivo. Rogamos para que nuestra iglesia cristiana, su palabra es verdad, viva en esa unidad como el Padre y el Hijo lo son, y aparte de eso, que seamos uno siempre en Cristo, para que el mundo sepa que Él es su Salvador, que Él es nuestro Señor y Salvador. Oremos, mis amados hermanos. Padre bondadoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por concederme ser instrumento para recordar verdades que de seguro estos hermanos han escuchado, verdades que de seguro, Señor, han profundizado más en ello. Y ruego, Dios, que tu gracia siempre les acompañe, que tu gracia, Señor, y la comunión con tu Espíritu siempre esté sobre sus vidas, para que puedan estos hermanos, Señor, siempre estar creciendo en esa unidad. Somos cuerpo, somos como un cuerpo, somos como un edificio, y en ambas analogías, Señor, vamos creciendo, vamos formándonos, Dios. Ese es nuestro deber. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día, oh Dios de la gloria, para que por el Espíritu, por tu Espíritu, por nuestro Consolador, cada día estemos unidos, aferrados a nuestro Padre, siempre sabiendo que Cristo es nuestra cabeza, donde Él nos dirige. Y de esa manera, Señor, podamos cumplir con ese deber de reflejar como iglesia en unidad la vida de Cristo en nosotros, para que seamos real luz para este mundo. Como luminares, le dice tu servidor Pablo a la iglesia de Filipos, Señor, como luminares para este mundo. Asimismo nosotros, Señor, gracias por este grupo de hermanos, por aquellos que incluso tal vez por alguna causa no pudieron venir, pero que en comunidad, en coinonía, Señor, con tu palabra y con la visión que a través de tu palabra constantemente se alimenta esta iglesia, Señor, pueda esta iglesia no solamente ser un grupo de personas que asiste, sino sean realmente un cuerpo de Cristo, reflejado, marcado aquí en esta comunidad cristiana, que con diferentes personalidades, con batallas, con luchas internas, Señor, puedan siempre, oh Dios de la gloria, recalcar, exaltar a Cristo por encima de sus preferencias, de sus personalidades, de sus caracteres, Señor, y procurar siempre la unidad a la cual somos llamados, en donde, oh Dios, tú seas exaltado, Cristo sea marcado en nuestra vida cada día, y podamos saber, tener convicción de que ciertamente el Espíritu Santo es quien nos dirige, quien nos guía siempre a toda verdad. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en esta ocasión para edificación, Señor, edificación y crecimiento de tu iglesia. Y una vez más, gracias, Señor, por concederme ser instrumento para predicar tu palabra en este lugar. Por Cristo, te agradecemos, Señor, y estamos aquí reunidos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su atención.